No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia, pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos, si para mí han sido horribles. Para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante tal vez aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasías a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver las circunstancias que temerosamente escribiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter, la ternura que abrigaba mi corazón. Era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran veracidad. Pasaba a su lado y tenía una gran veracidad. La mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo, y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez me han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicar la naturaleza y la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel con que frecuencia ha probado la falsa amistad y frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía la oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores y un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que le creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal en el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que lo anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales enrojezco al confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Interferencia, día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo lo descuidaba, sino que llegué a hacerle daño hacia Plutón. Sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerle de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando por casualidad o movido por el afecto se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad que empeoró se agravaba, pues ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya está viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcancé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente la mano. Al apuntó, se apoderó de mí una furia demoníaca y no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica alimentada por la ginebra estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un catapluma, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazó, tembló mientras escribo tan condenablemente atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana,
Cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido, pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar el alma. Una vez más me hundí en los excesos, y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no podía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces para mí, caída final y irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu. Sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de la perversidad es de uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias invisibles, uno de los sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrente descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo. Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de verse, de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar su suplicio que había infligido al inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque me recordaba que me había querido y que me estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla. Si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia de Dios, más de misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tal cruel crimen, me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, un sirviente y quien les habla. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando una hacha y descargué un golpe que me hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces llevo por su intervención a una rabia más que demoníaca. Me zafé su brazo de mi mujer y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta ella a mis pies. Cumplido este patrón de asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto día como de noche, sin correr el riesgo de que un vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron en mi mente. Por un momento pensé que descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos, luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio, meterle un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de la casa. Pero al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los mojones de la Edad Media imperaban a sus víctimas. Esa pared no mostraba ni señal de haber sido tocada. Lo hice muy bien. Había barrido hasta el menor fragmento de materia suelto. Miré en torno triunfante y me dije, aquí por lo menos no he trabajado en vano.
siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero por lo visto el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la destacada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así por primera vez desde su llegada a la casa pude dormir profunda y tranquilamente. Sí pude dormir, aunque con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a completarlo. Gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Creció hasta alcanzar la amargura del odio. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente lo que hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía un alto grado de sentimientos humanitarios que alguna vez había sido rasgo distinto y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato me pareció aumentar en el mismo grado que mi invención. Pero sin embargo, aquel temor que él me causaba era precisamente miedo de un mal físico y me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, si aún es en esta celda de criminales, me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir más de una Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya le he hablado, y constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había maltratado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo para rechazarla como fantástica. La mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. La melancolía de mí era habitual. De mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser habitual y paciente víctima de repentinos frecuentes arrebatados de ciego cólera a que me abandonaba. Todo iba tranquilo. Una noche en que borracho estaba a medias, me hallaba en una taberna, más que infame. Reclamó mi atención algo negro pasado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos estaba mirando dicho hotel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de un gato. Este gato me hizo sentir nacer en mí una antipatía hacia él. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, sentimiento de disgusto y fatiga. Al cuarto día de asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente a una nueva y rigurosa inspección. Yo me puse nervioso. Les hice creer que no pasaba nada. Sin embargo, ellos buscaron todo lugar y cuando creí que todo estaba hecho, el grupo de hombres bajó la escalera y quedó paralizado por el terror de haber encontrado a mi mujer y al gato en, un, en una pared.